Muchas gracias por su asistencia. Les agradecemos mucho estar en esta sesión. Como ya les comentó Angie, yo soy Anton Mendoza y soy su consultora de servicios profesionales y junto con mi compañera Tanit vamos a estar guiando esta capacitación para ustedes. Siempre me entusiasma mucho tener estos espacios de trabajo con ustedes porque pues durante mi experiencia como docente en México, la verdad es que siempre agradecía mucho esos espacios donde podemos ver cuál es el impacto que tiene la tecnología adecuada, tanto en estudiantes como en educadores. Nosotras estamos aquí para mostrarles el potencial de esta herramienta desde sus funcionalidades básicas hasta sus capacidades más avanzadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a revisar por qué usar Turnitin, cómo funciona, y vamos a establecer la diferencia entre dos conceptos muy importantes, plagio y similitud. Vamos a revisar cuáles son las soluciones educativas que nosotros tenemos para ustedes y que también su universidad ha contratado para estar a la mano de ustedes. Y vamos a ver cómo se revisa un reporte de similitud. Vamos a tener una demostración en vivo, así que como justamente les comentó Angie, pues vamos a tener oportunidad de resolver sus dudas, de explorar el paso a paso de cómo se revisa un reporte de similitud y bueno, pues vamos a poder explorar las funcionalidades, ¿vale? Tengan en cuenta que tenemos habilitado el chat, como ya vieron, les pedimos que se presentaran. Muchas gracias ahí a quienes nos comentaron pues cuáles son las áreas de conocimiento que están a su cargo. Y pues bueno, pueden hacer las preguntas que consideren necesarias ahí. Haremos pausas para contestar cada una de ellas o también podremos irlas contestando en el chat. Esta sesión está siendo grabada, por ahí estaban preguntando si va a estar disponible, la van a compartir con ustedes. Así que les invito a seguir la presentación en este momento y después puedan consultar la grabación para ir a su propio ritmo y aclarar pues algunas dudas de clics o lo que ustedes consideren necesario cuando lo necesiten. Adicionalmente, les vamos a compartir recursos complementarios a los que ustedes pueden acceder. Estos materiales han sido elaborados por nuestro equipo pedagógico y en ellos van a encontrar respuestas a una amplia gama de necesidades, incluso desde la perspectiva de los estudiantes. Entonces, no solamente van a ser guías que les van a ayudar a ustedes a integrar estas herramientas, pues justo en su día a día, sino que también van a poder compartir con sus estudiantes pues algunos de estos recursos también para guiar el uso de esta herramienta y sobre todo fomentar en ellos y ellas la integridad académica. Pero bueno, vamos a comenzar con unas preguntas. La verdad es que a nosotros nos gusta mucho que dentro del formato en el que estamos trabajando ahora en línea, pues hagamos la sesión lo más dinámica posible. Yo voy a estar pidiendo su participación en varios momentos y voy a necesitar su apoyo con algunas votaciones. Lo vamos a hacer a través del chat. Ahí van a ustedes poder ver en la pantalla las opciones y les voy a pedir que a lo largo de la sesión ustedes vayan dándonos su opinión, su respuesta a las preguntas que les estamos planteando. Y bueno, vamos a comenzar con con una que tiene que ver con el manejo de las herramientas de Turnitin. Para nosotras es importante saber desde dónde estamos comenzando, porque pues habrá quienes a lo mejor ya conocen las herramientas, tienen muy buen manejo, y habrá quienes a lo mejor pues todavía no las han utilizado. Entonces, por favor, ahí en el chat pónganos dedito arriba si consideran que son expertos manejando las herramientas de Turnitin. Podemos poner OK si tengo un manejo adecuado o dedito abajo si nunca las han utilizado. Por ahí los profes que nos estaban comentando que vienen de comunicación social, educación física, a ver qué nos comparten. Muy bien. Por acá tenemos que nunca las han utilizado. Muy bien, muchas gracias. No experta, pero sí adecuado. Lo he utilizado en algunas ocasiones. Muchas gracias por su participación. Y bueno, esto no es porque sea correcto o incorrecto conocerlas, sino para que nosotras también sepamos de dónde estamos partiendo y que sepan que todos van a encontrar herramientas interesantes para
robustecer la formación académica de sus estudiantes. Entonces, muy importante, si nunca las han utilizado, les vamos a mostrar pues varias funcionalidades y van a ver que saliendo de esta sesión les va a encantar, van a querer empezarlo a utilizar y bueno, pues también para quienes ya han tenido un uso, pues pueden tener aquí un espacio para responder las preguntas que les hayan surgido mientras lo han utilizado. Muy bien, muchas gracias por ahí, Juliana, Franci, Eric, Hernán, gracias por sus respuestas. Ahora bien, vamos a platicar un poco más desde el enfoque pedagógico. Hoy en día, pues tenemos varios desafíos que nuestros estudiantes enfrentan, ¿no? Y cuando hablamos de redactar contenido original, ¿ustedes qué consideran que es el principal desafío que nuestros estudiantes están enfrentando? Estas son las opciones que nosotras traemos para ustedes. A, puede ser que el desafío es que comienzan las tareas demasiado tarde y trabajan con prisa. B, que hay una falta de habilidades de investigación y citación. C, que hay dificultad para expresar ideas con sus propias palabras. O D, otra opción, alguna que no esté aquí que ustedes consideren. Muy bien, por acá Ever nos dice que C, dificultad para expresar ideas con sus propias palabras. B, ok. Todas las anteriores. A, C, muy bien. La IA, por acá nos dice Daniel Rocha, a lo mejor cae un poco en la parte de dificultad para expresar ideas con sus propias palabras, o bien otra. Todas. Muy bien, muchas gracias ahí por su participación. A, B y C, excelente. Sí, muchas gracias. Todas y el uso de inteligencia artificial. Muchas gracias por ahí por su colaboración en la respuesta, porque sí, justamente yo estoy con quienes expresaron que todas las anteriores. Yo personalmente respondería la opción D, agregando que, pues sí, se van agregando factores conforme vamos avanzando en la formación de nuestros estudiantes. Porque como vemos, o sea, las opciones enmarcan un conjunto de habilidades muy diferentes y que son complementarias. O sea, sí tiene que ver con su habilidad para la escritura, sí tiene que ver con su habilidad para expresar ideas, pero también con cómo están organizando su tiempo, cómo están abordando las tareas que tienen que realizar, ¿no? Con cuánto tiempo de anticipación lo están haciendo y también dónde están consultando información. Entonces es un conjunto de habilidades pues que se complementan. Nuestros estudiantes hoy en día enfrentan desafíos muy importantes, ¿no? Porque además no pueden quedarse sin aprender a manejar las herramientas tecnológicas que están a su alcance. O sea, no pueden dejar de utilizar la tecnología y al contrario, en su camino profesional seguramente van a requerir utilizar estas herramientas tecnológicas, pero tienen que aprender a incorporarlas de manera ética, aprender cómo usar esta información e incluso la inteligencia artificial y a la vez desarrollar habilidades para la escritura original, ¿no? La verdad es que es un reto muy importante este desarrollo de habilidades, no solo por la cantidad de herramientas que hay disponibles, sino también por la formación ética que están teniendo nuestros estudiantes, ¿no? Y quizás ustedes me van a decir, y nosotros, Anto, que somos docentes, que somos investigadores y balanceamos planeaciones, evaluaciones, la operación, ¿no? Dentro de nuestras áreas de conocimiento y bueno, que también tenemos que mantener a nuestro estudiantado motivado en diferentes escenarios, ¿no? A veces virtuales, a veces presenciales. Pues bueno, como les decía, yo también fui docente durante varios años y sé que lo que buscamos pues son soluciones prácticas. Por eso es que las herramientas de Turnitin son tan relevantes. Su universidad tiene disponible para ustedes la herramienta Similarity, que no es un nombre que necesariamente ustedes se tengan que aprender, pero que es importante que sepan que esta es la herramienta a la que tienen acceso y es con la que podrán encontrar similitudes en las bases de datos, eficientar su tiempo de evaluación y tener evidencia para ayudar a nuestros estudiantes a fortalecer la formación de habilidades necesarias para la integridad académica. Es decir, este compromiso con la honestidad
y la responsabilidad, que aún teniendo acceso a herramientas que podrían hacer todo por ellos o información que alguien más escribió y que ellos podrían hacer pasar por propia, esta herramienta de Turnitin nos ayuda a formar este compromiso con la honestidad y la responsabilidad. Muy bien, ¿y cómo lo hacemos? ¿No? ¿Qué es lo que hacemos con los trabajos una vez que se suben a la plataforma de Turnitin? Básicamente lo que hacemos es comparar los trabajos escritos de nuestros estudiantes con una extensa base de datos. Y digo extensa porque ha crecido a lo largo de nuestros 25 años en el mercado y hoy en día incluye billones de páginas web, ya sea que están archivadas o vigentes, millones de artículos indexados en bases de datos académicas gracias a nuestra alianza estratégica con Crossref y millones de tareas de estudiantes de todo el mundo. Estas bases de datos crecen todos los días. Con todos los trabajos que se suben a nuestro repositorio, pues bueno, cada vez tenemos más información con la cual comparar los trabajos de nuestros estudiantes. En mi opinión, no sé qué piensen ustedes, este es probablemente todo el contenido conocido de la World Wide Web y nosotros tenemos esta oportunidad de comparar cada trabajo realizado por nuestros estudiantes y pues bueno, justamente detectar si hay coincidencias o si hay similitudes. Nuestro reporte de similitud nos muestra un porcentaje de qué tanto se parece lo que mi estudiante está subiendo a la plataforma con la comparación de estas tres bases de datos. ¿Ok? Y antes de continuar explicando cómo funciona este porcentaje de similitud, cómo se calcula, quisiera preguntarles a ustedes, con base en su experiencia y también los lineamientos que tienen en su universidad, ¿cuál sería un porcentaje aceptable de plagio en un trabajo entregado por sus estudiantes? Escríbanme por ahí en el chat cuál sería un porcentaje aceptable de plagio en un trabajo. Ok, por acá me dicen 10%, muchas gracias, 25%, ninguno, 10% de similitud, dice Lida, 10%, hasta 15%, muy bien, vemos que es un número variable, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, 0% dice Jairo, 10%, 10%, ninguno. Muy bien, muchas gracias por sus opiniones ahí. Empiezo a ver ahí justamente lo que nos dice Leonardo. Plagio es una cosa, similitud es otra. Muy bien, vamos a ver. Si distinguimos estos dos conceptos, ¿cuál sería entonces un porcentaje aceptable de similitud? Ojo que aquí hay personas que se fijaron muy bien y hubo diferencia entre estas dos preguntas, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? A lo mejor ahorita ya están algunos dudando a qué nos referimos con plagio, a qué nos referimos con similitud. Y por acá Catalina nos dice, más que el porcentaje es la interpretación de la información. Muchas gracias. Vamos a platicar de eso un poquito más adelante. 10% de similitud, dicen por acá. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, vamos a distinguir entonces entre estos dos conceptos, porque de acuerdo con el ICAI, que es el Centro Internacional para la Integridad Académica, el plagio académico se define como la apropiación de la propiedad intelectual o copia del trabajo de otra persona sin citar la fuente, en una situación en la que legítimamente se espera autoría original. ¿Ok? Pero además tiene el propósito de obtener crédito, beneficio o ganancia. Es decir, este es un término que conlleva este elemento de intención y constituye en muchos contextos un delito que por supuesto debe de tener consecuencias, pero que también, al ser un delito, pues debe de ser determinado por una autoridad, ¿no? En el caso de su universidad, pues deberá haber una autoridad que determine si hay un plagio o no lo hay, pero realmente en el resto de esta capacitación, ustedes no nos van a escuchar utilizar el término plagio, sino más bien similitud. ¿Y por qué es eso?
Bueno, porque nosotros en Turnitin les entregamos un reporte de similitudes y coincidencias entre algo que envió su estudiante y otros materiales en nuestras bases de datos. Nosotros no podemos adivinar este propósito, esta intención, ¿no? Sino simplemente decirles que estas coincidencias están ahí y pueden estar bien fundamentadas o bien pues pueden representar una oportunidad pedagógica, ¿no? Para tener una conversación con nuestros estudiantes. Les comenté que nuestras 3 bases de datos crecen todos los días, así que casi podemos garantizar que cada trabajo bien fundamentado va a tener un elemento de similitud, ¿sí? Es casi inevitable. Entonces, digan ustedes aquí en el chat, ¿dónde podríamos encontrar similitudes? ¿O nunca debemos encontrar similitudes? Ustedes, ¿qué me dicen? En su experiencia, justo en la formación de estudiantes, en estos trabajos de investigación, por acá leía que tenemos docentes a cargo de, me parece que era como trabajos de grado. Por acá también tenemos gente de legislación tributaria, legislación comercial. Me interesa mucho qué nos tienen que decir respecto a dónde podemos encontrar similitudes. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nuestros estudiantes están citando correctamente? O cuando nos dan un listado de referencias. En el marco teórico, en referencias, en parafraseos. Muy bien, muchas gracias. En las citas, ¿ok? En tablas, gráficos o elementos interpretativos, ¿ok? Bueno, por acá nos dicen hasta en la portada, a lo largo y ancho del documento. Efectivamente, les decía, o sea, es casi imposible que no encontremos similitudes. Podemos encontrar cuando están citando o fundamentando sus opiniones, referenciando correctamente y si por ahí de pronto hay alguien que dice, no, pues es que nunca debemos encontrar una similitud, que me ha tocado, ¿no? En otras capacitaciones que a lo mejor pensamos que nunca debería haber una similitud o tener un 0% de similitudes, pues la verdad es que yo sospecharía hoy en día muchísimo de un trabajo que no tuviera una sola coincidencia o una sola similitud, ¿no? O sea, a lo mejor si se tratara de una obra inédita, totalmente original de literatura, ¿no? Pero en una investigación, un ensayo, pues realmente me preguntaría cómo está hecha esa investigación si no tiene una sola referencia, ni una sola similitud, ¿no? A lo mejor quiere decir que no está fundamentando muy bien sus trabajos, o como decían por ahí en el chat hace unos momentos, pues que han utilizado a lo mejor pues robots de inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, bueno, siempre vamos a tener un porcentaje de similitudes y en un momentito más vamos a ver cómo podemos detectar esto en los reportes. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay algo, alguna duda? ¿No? Yo ahorita les voy a hacer algunas preguntas para ver si vamos quedando claros, pero me interesa saber si ustedes hasta el momento tienen alguna pregunta. Muy bien, veo que no hay preguntas por el momento. Entonces, ahora yo les voy a hacer algunas preguntas para ver si vamos quedando claros, ¿ok? Pueden escribir, por favor, en el chat la respuesta a las siguientes aseveraciones. Pueden elegir entre verdadero o falso, ¿ok? Entonces, las herramientas de Turnitin nos dan un reporte de plagio, ¿verdadero o falso? Falso, falso, ok, muy bien, muchas gracias, excelente, excelente. Bien ahí con la respuesta. Efectivamente, las herramientas de Turnitin no entregan un reporte de plagio, entregan un reporte de similitud, ¿ok? Entonces, ese reporte de similitud es evidencia para mí para trabajar con el estudiante en las áreas de oportunidad que tenga, pues de citación, de parafraseo, de referenciar, pero no es como tal un reporte de plagio, ¿ok? Eso lo determina ya una autoridad con un contexto y con una investigación, pero nosotros entregamos un reporte de similitud. Muy bien. Ahora, la segunda pregunta es, entre menos similitudes encontremos en un trabajo, es mejor.
entre menos similitudes encontremos en un trabajo, es mejor, ¿verdadero o falso? Ok, falso, falso por acá. Muy bien, muchas gracias. Súper falso. Ahí subrayando. Muchas gracias, Catalina. Pues sí, justamente. Si bien hay en algunas universidades, en algunos contextos, se determina un porcentaje aceptable de similitud, pues sí tiene que ser dado el contexto. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de las carreras que tienen que ver justamente con legislación, ¿no? En esos casos, a veces los trabajos que les pedimos a nuestro estudiantado, pues tienen que citar leyes, ¿no? Quieren poner, o sea, no se presta tanto al parafraseo, sino que se basan en leyes que no se pueden modificar pues su redacción, ¿no? Y entonces pues ahí a lo mejor estaríamos esperando un porcentaje de similitud más alto. A lo mejor sí somos de otro tipo de asignaturas, otro tipo de carreras, o estamos pidiendo un trabajo totalmente original, pues sí esperaríamos un porcentaje más bajo, pero siempre vamos a necesitar la interpretación de cada docente y del contexto. Así que muy bien, lo están haciendo muy bien, profesores, falso. Ahora, la última pregunta. Siempre debe acompañarse el reporte de similitud con mi criterio como docente. ¿Verdadero o falso? Siempre debe acompañarse el reporte de similitud con mi criterio como docente. Excelente. Muchas gracias, verdadero. Esta última pregunta ya es un regalo porque como lo contestaron súper bien en las primeras dos, la verdad es que ya estaba casi quedada la respuesta. Efectivamente, es verdadero, siempre debe acompañarse con mi criterio como docente. Y vamos a ver en unos minutos por qué. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a la demostración en vivo. Déjenme cambiar por aquí lo que les estoy compartiendo porque justamente pues vamos primero a ver cómo se ve estos reportes generados y después exploraremos cómo pueden ustedes ingresar a estos reportes de similitud. Bueno, esto es lo que yo veo en mi plataforma original y lo muestro porque quisiera hacerles una pregunta más. Si ustedes pueden ver aquí que tengo el reporte del porcentaje de similitud, ¿ok? Ustedes, por ejemplo, en su Moodle lo verían así, ¿sí? Aquí vemos un 28%, un 2%, un 7%, ¿ok? Viendo estos porcentajes, yo ya puedo saber, y por favor pónganme ahí en el chat, ¿qué trabajo está mejor que otro? Yo puedo saber qué trabajo está bien hecho y cuál no está bien hecho, si tengo que preocuparme por estos porcentajes o no. ¿Qué opinan? Por ahí Catalina, que nos había comentado hace un momento esto de súper falso, cuando hablamos de porcentajes, ¿qué opinan? No hasta que se haga el análisis de la información. Con el porcentaje no es, nomás es inadecuado, ¿ok? Depende del criterio del docente, del campo de conocimiento, ¿ok? Por aquí Diego nos dice que dependerá. Muy bien. Si bien el porcentaje nos da una métrica de cuánta similitud está encontrando, siempre voy a tener que abrir la bandeja siempre voy a tener que abrir el reporte de similitud para ver dónde se está encontrando, ¿ok? Yo no puedo determinar así a primera vista cuál trabajo está mejor hecho que otro, ¿ok? Yo tendría que siempre revisar, ingresar a mi trabajo y ver dónde se está produciendo esta similitud, ¿ok? Entonces yo aquí tengo un trabajo de mis estudiantes de pregrado, ¿no? Que pues a veces no sé qué opinan ustedes en su experiencia, profes, pero a veces cuando son estudiantes de primeros semestres, tenemos muchísimo en cómo hacer la citación, en cómo hacer parafraseos y puede ser que encontremos pues justamente porcentajes de similitud muy altos. Entonces, bueno, ustedes
cuando abren su reporte van a ver algo similar a esto, que es nuestro reporte de similitud y le subraya justamente dónde está encontrando las similitudes, ¿ok? Ustedes van a ver justo una parte donde nos presenta el porcentaje, ¿no? Que en este 53%, y nos abre un listado de dónde está encontrando la coincidencia y las similitudes, cuáles son las fuentes que se están encontrando en este trabajo, ¿vale? Entonces vamos a analizar dónde se están encontrando estas similitudes para ver qué conversación tendríamos que tener con nuestra estudiante, ¿no? Entonces, bueno, veo las frases resaltadas en diferentes colores. Ojo aquí, los colores no necesariamente indican que uno es más grave que el otro o que porque está en verde es correcto o no, no. O sea, solamente son una guía visual para que yo identifique cuáles son las similitudes que está encontrando. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, hace unos minutos, cuando yo les preguntaba dónde podemos encontrar similitudes, un profe nos comentó por ahí que a veces hasta en la portada podríamos encontrar similitudes. Bueno, por ejemplo, ven aquí una leyenda que está marcada como una similitud, ¿no? Entonces, estos elementos que forman parte a lo mejor del formato que yo les estoy pidiendo a mis estudiantes que usen o que se repiten constantemente, por ejemplo, las portadas como los datos, el nombre de la universidad, el nombre de la asignatura, etcétera, pues seguramente se van a estar repitiendo, ¿no? Y esto pues eleva nuestro porcentaje de similitud. Quédense pendientes de estos porque en unos momentos vamos a ver cómo excluirlo. Sin embargo, bueno, vemos aquí que lo está marcando como una similitud y me lo está marcando como una similitud hacia el trabajo de un estudiante. Muy bien. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, la similitud número 1, que es la que tiene un porcentaje más alto. Veo aquí, por ejemplo, que está utilizando pues esta fuente que es un blog, ¿no? Una fuente de internet. Y si yo doy clic en ella, me abre justamente cuál es el texto que está encontrando similar. De acuerdo con el estudio, uso de teléfonos, etcétera, etcétera, ¿no? Está entrecomillado, ¿no? Pero pues aquí falta citar adecuadamente de dónde está saliendo, ¿no? Ahora, si yo quiero revisar esta fuente, si yo quiero revisar esta fuente, pues doy clic aquí en este hipervínculo y me va a abrir una ventana, la ventana que está vinculada a este blog, ¿no? A esta información. ¿Qué conversación tendría que tener yo aquí con mi estudiante? ¿Es esto un intento de plagio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay una intención aquí de hacer pasar? Es muy probable que si es una estudiante de los primeros semestres de universidad, pues probablemente no sepa citar, ¿no? Y lo que falta aquí es hacerlo de manera adecuada, que pueda yo decirle, oye, necesitamos para pasear, ¿no? Si lo dejas así tal cual, tú no estás dando crédito a la fuente de información donde lo estás una presunción de plagio, eso es plagio, ok, tal cual como está, recuerden que esta similitud, o sea, lo que tenemos que hacer es tener esa plática con nuestros estudiantes y orientarles, decir, ¿por qué no lo tienes citado? ¿No? O sea, ¿qué te está costando trabajo de aquí? Yo, por ejemplo, me gusta mucho revisar esta similitud, porque digo, bueno, también las fuentes de información que estás utilizando son casi todas, algunas pues no sé qué tan confiables sean, ¿no? En este momento, en esta materia, te estaríamos pidiendo más bien ir a fuentes de información más confiables, artículos científicos, ¿no? Y además de que estés referenciando de manera correcta, pues bueno, revisar justamente de dónde estás sacando la información, ¿ok? Entonces, justo vemos por aquí este tema de, pues hay algunas frases, por ejemplo, esta del 15, ¿no?
Actividades alternativas que promuevan la salud física, mental y social. Pues esta puede ser una expresión común, ¿no? Tal vez el orden coincide con una fuente, ¿no? Que pueden aquí ver, pero que tal vez también es una expresión común, ¿no? Vemos aquí nuestro listado de referencias. Podemos tener también la conversación con nuestra estudiante respecto a la actualidad de sus fuentes, ¿no? O sea, hay como varias conversaciones que tener con nuestra estudiante respecto al uso de sus fuentes de información. Ahora bien, ¿cómo excluimos esta parte de las referencias de las frases comunes, ¿no? Como de las coincidencias pequeñas y también, pues, de estos títulos de formato que yo tengo en los trabajos que normalmente les dejo a mis estudiantes. Si ven aquí, tenemos el símbolo del tenemos la oportunidad de hacer pues diferentes filtros, ¿no? Podemos excluir las citaciones, excluir las referencias, la bibliografía y también por el número de palabras. El mínimo de palabras que podemos excluir es 8 y pues les recomendamos más o menos mantenerla en un rango entre 12 y 13, justamente no excluir también ya citaciones que sí tendrían que ser referenciadas. Entonces voy a poner 12 y aplicar los cambios. Como ven, esto automáticamente me reduce el porcentaje de similitud, ¿ok? Y entonces yo tendría ya que revisar, pues, estas que no fueron excluidas, ¿no? Ver si están referenciadas correctamente y justamente, pues, esta revisión con mi estudiante de los aspectos que veo que tiene que trabajar necesariamente, ¿vale? Ok, ahora vamos a ver otro ejemplo. Tenemos a este estudiante que desde que yo les mostré la pantalla, tenía un símbolo de unas banderitas, ¿no? En unos momentos vamos a ver qué significan esas banderitas. Vemos también que tiene pues varias fuentes de internet. Aquí hay algunas coincidencias pues pequeñas, ¿no? Veo artículos del 2006, eso también pues es una oportunidad de conversación que puedo tener con mi estudiante, ¿no? Sobre la actualidad de las fuentes de información, a dónde está justamente recurriendo, ¿no? Y pues veo aquí algunos problemas de formato, como pues, por ejemplo, esta S que ven aquí, ¿no? O sea, que se brinca, o sea, hay una revisión un poquito objetiva, mucho más puntual. Veo que hay varias cosas que llaman la atención, ¿no? Tenemos por acá las referencias, que eso ya quedamos que puede ser justamente un lugar donde vamos a encontrar similitudes. ¿Y qué les llama la atención aquí, profesor? ¿No? Tenemos de las cuatro referencias que tiene, tenemos una que no está señalada como una similitud. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esto? Pueden escribir en el chat, por favor, qué opinan. Esa referencia se hizo manual, ¿ok? Entonces estaríamos a lo mejor asumiendo que hay algunos errores ahí de cómo se está haciendo la referencia, ¿ok? La digitó la física y se hizo manual. Muy bien, sí, podría ser. Por ejemplo, docentes de historia que me dicen, hay muchas que están, por ejemplo, todavía en internet, hay a veces materiales inéditos, ¿no? Dicen, pues puede haber como un error en la forma en la que se está haciendo la referencia, pero también es cierto que podría ser una referencia realizada por inteligencia artificial, ¿no? De cualquier manera, también que esto no tenga similitud con nada, es algo que yo tengo que revisar con mi estudiante, ¿no? El hecho, no puedo asumir que sea totalmente inédito, tampoco puedo
está muy raro que justamente siendo la revista Complutense de Educación, pues ni siquiera esta parte me marque, ¿no? Como una similitud. Entonces, bueno, justamente hay que estar revisando con nuestros estudiantes de dónde están saliendo estas referencias que pues no tienen similitud con nada de las bases de datos que hay en Turnitin. Ahora bien, vamos a revisar estos problemitas que vemos acá, ¿no? Y que están marcados como marcas de alerta. Nosotros en este reporte les entregamos justo también estas marcas de alerta porque lamentablemente en Internet, si ustedes buscan, ¿no? Incluso en redes sociales, hay como varios productores de contenido que les quieren enseñar a nuestros estudiantes cómo engañar a la herramienta de Turnitin, ¿no? De hecho, así justamente lo anuncian, ¿no? Como cómo reducir tu porcentaje de similitud. Y lamentablemente, pues hay varias malas prácticas que, pues, estos productores de contenido, pues, no saben que ya detectamos, ¿no? Por ejemplo, el texto escondido. Aquí sí vemos, me está marcando dónde se presenta este texto escondido. Y si yo la quito, vean este párrafo, no se ve nada como extraño, salvo por esta S que brincó de un renglón a otro. Pero si yo le doy clic, vemos que aquí se han puesto caracteres en blanco para simular los espacios entre las palabras. Entonces, la lógica, según es, que no son varias palabras, sino una sola palabra que no estaría en ninguna de las bases de datos de Turnitin, porque pues sí, no existe los beneficios, ¿no? Entonces, nuestro estudiante aquí se ha tomado el tiempo de pasar en blanco estos caracteres, pues justamente de ocultar el texto. Ojo que también cuando por estilo los estudiantes contrastan las letras blancas con un fondo negro, nos lo va a marcar como texto escondido. Así que la recomendación es que eviten en sus ediciones o en sus formatos el uso de letras blancas, ¿ok? Ahora, acá arriba tenemos pues es un párrafo que se ve un poco extraño, ¿no? O sea, como que se ve pixelado. Si se fijan, yo puedo justamente seleccionar el texto aquí en estos párrafos, pero en esta parte en específico no lo puedo seleccionar. Entonces, por ahí, no sé, profesores, ustedes qué piensan, díganme en el chat qué es lo que estamos viendo, por qué está sucediendo esta parte. Es una imagen, nos dice Diego. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien más? Muy bien, pues sí, justamente Diego. Espero que nunca hayan encontrado, que no hablen por experiencia de haberlo encontrado, pero justamente así es, Catalina. Yo también me sorprendí mucho cuando lo vi, porque como el reporte de similitud no se genera en imágenes, pues hay estudiantes que han intentado engañar la herramienta haciendo impresiones de pantalla y pegando las imágenes en sus trabajos escritos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí justamente mucho ojo, ¿no? Si se ve extraño, pero además esta parte de no poderlo seleccionar, pues muy probablemente está intentando engañar a la herramienta. Y bueno, la última, que esta, la verdad, cuando yo la vi, me sorprendió muchísimo por la cantidad de tiempo que se requiere para realizarla, es esta de los caracteres reemplazados. Nosotros normalmente utilizamos el teclado en latín. Y pues estas es que me está señalando la herramienta, es porque están escritos en otro tipo de alfabeto. En este caso se refiere al cirílico, también podríamos encontrar ejemplos en griego, y entonces pues este es un intento también de alterar las palabras para que no estén en la detección de nuestro reporte de similitud, ¿no? Y entonces pues bueno, lo que han hecho es justamente sustituir las E por un carácter en cirílico. Si ustedes quieren saber más sobre estas marcas de alerta, pues justamente pueden dar clic
quieren aprender más sobre esta marca de alerta y les dará la información. Ahora, ¿por qué mostramos estas marcas de alerta? Porque más allá de la similitud y del porcentaje que tiene este trabajo de similitud, pues estas ya son malas prácticas, ¿no? Esto ya es una falta de ética que yo tengo que abordar inmediatamente con mi estudiante, ¿no? Sí, justamente, Catalina, se toman el tiempo de generar esas ediciones y no de generar un análisis de la información para escribirla y realizar la cita respectiva. Estoy de acuerdo con ustedes, esta es una conversación que sí o sí tengo que tener con mi estudiante y que la verdad es prioritario al porcentaje de similitud. Esto ya requiere un abordaje ético, ya requiere una conversación mucho más enfocada a la disciplina y pues justamente orientar hacia la integridad académica, ¿no? O sea, pues si estás teniendo el tiempo de hacerlo, ¿qué es lo que te está faltando? A lo mejor una fuente de información confiable, no sabes cómo integrar estas fuentes que estás revisando o por qué estamos invirtiendo el tiempo en generar estas ediciones en vez de generar un mejor trabajo. Muy bien, pues bueno, hay otros elementos que mi compañera Tanit nos va a ayudar a descubrir también. Y yo me quedo con ustedes aquí en el chat por si tienen alguna pregunta. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario que ustedes quieran compartir con nosotros. Espero que nunca hayan visto estas marcas de alerta en sus reportes, pero sí, compártanos su experiencia, por favor. Muy bien, Anto, pues muchísimas gracias y nuevamente muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta sesión que estamos guiando para ustedes sobre el uso de las herramientas de Turnitin. Ya por allí, Anto nos hizo desde el inicio varias preguntas, muy interactiva la sesión para poder ir entendiendo sobre el uso de la plataforma. Recuerden, y esto es muy importante, que estas herramientas que ha contratado la universidad, un minuto para ustedes, son para aquellas clases que son en línea. Existen dos maneras de usar la herramienta de Turnitin dentro de sus plataformas virtuales. Es decir, pueden usarla desde Canvas o desde Moodle. Cuando ustedes ingresan a sus plataformas, ustedes ya encuentran precargadas, ¿cierto? Las asignaturas, las actividades a sus estudiantes y desde allí se asigna qué tareas serán revisadas por Turnitin. De esta manera, cuando ustedes ya empiezan a evaluar, a revisar las tareas de sus estudiantes, se enfocan en esta parte del reporte de similitud. Como lo decía Anto, para nosotros en Turnitin, la integridad académica es el pilar fundamental de las actividades que realizamos. Es por ello que el día de hoy estamos aquí las dos con ustedes para en conjunto ahora analizar otro reporte de similitud, otro trabajo de otro estudiante. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Así también como se los preguntamos al inicio, ¿qué materias, qué asignaturas ustedes imparten? Pues existe una gran variedad dentro de la misma universidad. Con esto entonces, por eso es que los documentos que nosotros les mostramos y que estamos analizando son documentos que hablan de temas que todos podemos comprender. En este caso, son sobre temas, por ejemplo, de educación. Entendiendo que, bueno, a lo mejor, aunque ustedes son especialistas en ciertas áreas, el tema de la educación es un tema que todas y todos abordamos diariamente, ¿vale? Entonces, fíjense bien, aquí en pantalla les estoy mostrando el documento de otro estudiante, de este estudiante Isaac. El estudiante en este momento tiene un 46% de similitud, ¿de acuerdo? Así como lo mencionábamos, todo lo que está subrayado en el documento de mi estudiante es lo que nosotros podemos encontrar como similitud entre el trabajo de Isaac y las 3 bases de datos que les platiqué. Lo primero que voy a hacer es que voy a desplegar aquí del lado derecho el menú que me va a decir a qué corresponde ese 46%. En la parte de abajo voy a encontrar el listado de todas las fuentes originales que mi estudiante utilizó para redactar este texto. De esta forma, y estoy segura que esto solo ocurre en México, ¿verdad, Anto? Pero yo estoy segura que es entonces que sus estudiantes jamás entregan documentos con únicamente fuentes como Wikipedia, El Rincón del Vago, tareas.net, y no porque los estudiantes no puedan usar esas páginas o por demeritar esas páginas, sino más bien que al ser páginas colaborativas no podemos tener la certeza de que cuando mi estudiante las consultó, contenían información confiable.
Si cuando yo abro el trabajo del estudiante, el reporte de similitud, me encuentro con fuentes de este estilo, yo lo primero que le diría a mi estudiante es, recuerda que dentro de la misma universidad tenemos una biblioteca, a lo mejor una enciclopedia contratada, donde tú puedes consultar para que la información que estés utilizando dentro de tus trabajos sean documentos que realmente sean de utilidad y que nos puedan respaldar esta investigación, ¿vale? Ahora, recuerden que entonces estos colores y estos números son esa relación, son ese apoyo visual para entender dónde lo podemos encontrar. Siendo que si yo quisiera, por ejemplo, de este número 10 que está aquí como en color aqua, yo lo que haría sería que me iría al menú y me iría aquí al número 10 que está en color aqua. Si yo le doy clic, esto lo que va a hacer es que me va a desplegar un abstract, un resumen de la fuente original para yo poder consultar si es información confiable o no. Y ustedes nos van a decir, oye, Tanit, pues ese resumen está muy bien, pero ¿cómo yo sé que esa fuente sí es confiable, cierto? Es decir, ¿quién es el autor? ¿Quién la autoriza? ¿Quién la respalda? Bueno, si nos vamos aquí a la parte de arriba, esto es un hipervínculo. Cuando le damos clic a ese enlace, entonces lo que va a pasar es que nos va a abrir la fuente original completa. En este caso, por ejemplo, es una publicación de Dunovatic de más de 1500 páginas. Profesores, hay dos momentos en los que ustedes no van a poder abrir la fuente original que su estudiante consultó. La primera es, por ejemplo, a lo mejor el estudiante está pagando una publicación de Cielo para consultar una investigación específica. Nosotros les vamos a indicar a ustedes que existe una similitud entre el trabajo del estudiante y esa publicación de Cielo. Sin embargo, si cuando ustedes intenten ingresar, así como lo acabamos de hacer a la de Edunovatic, si ustedes no tienen ese usuario y esa contraseña, nosotros definitivamente no les podemos dar acceso a esa información, ¿cierto? El segundo momento en el que ustedes no van a poder abrir la información completa que su estudiante consultó es, por ejemplo, ahora si nos vamos aquí abajo, si nos vamos a este número 6 y yo le doy clic, me va a decir que esto es un contenido privado, porque es una similitud entre mi estudiante y el estudiante de la Universidad de Deusto. ¿Sí lo ven aquí del lado derecho? Y es que, claro, mi estudiante y el estudiante de la Universidad de Deusto no son los primeros en usar esa referencia para algún trabajo, alguna tesis. De hecho, si se dan cuenta, fíjense bien, todo lo que está dentro de referencias bibliográficas, como se los mostraba Anto, generalmente va a venir como similitud, ¿cierto? Por allí hace unos meses una universidad me decía, Tanit, nuestros estudiantes sí trabajan temas muy innovadores, ¿no? Es decir, a lo mejor la fuente que están consultando sí no ha sido utilizada por nadie más. Ok, ahí estamos hablando de una particularidad. Y esa universidad, ese profesor de esa materia específica, entonces es capaz de comprender que hacia allá vamos. Los ejemplos que nosotros les estamos dando son para que ustedes los apliquen en sus actividades diarias y en sus contextos actuales educativos, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo tengo que hacer y que es mi responsabilidad es revisar que el estilo editorial que está utilizando mi estudiante es el correcto. La pregunta es, ¿qué estilo editorial utilizan o enseñan ustedes a sus estudiantes? ¿Vale? ¿Por qué? Porque en una universidad tan grande como ustedes, muchas veces los profesores nos dicen, Tanit, los de sociales usamos APA, los de ingeniería usamos IEEE. Entonces, esto va a depender. Nosotros desde Turnitin no vamos a trabajar con un estilo editorial específico. Sin embargo, generalmente las similitudes en la bibliografía pues ya van a estar por allí marcadas. Reviso que el estilo editorial que está utilizando mi estudiante es el correcto. Siempre, ¿vale? Para allá vamos, Catalina. Ahora te muestro, como la respuesta es sí, Catalina, pero ahora te muestro, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, una vez que yo reviso que el estilo editorial es el correcto, vamos a nuestros filtros y exclusiones, como nos los enseñó Anto, y le doy clic aquí, donde dice excluir la bibliografía. Ya revisé que está en el estilo editorial correcto, no es necesario marcarlo en el porcentaje, en la similitud.
Voy a aplicar los filtros y eso lo que va a hacer es que van a ocurrir dos cosas. Lo primero es que se modificó el porcentaje de similitud de un 46% a un 38% y lo que está en la bibliografía ya no me lo está marcando como similitud. Recuerden que también lo que vamos a poder hacer con estos filtros y exclusiones son excluir las citas, ¿de acuerdo? Nuestra plataforma va a reconocer como citas en primera instancia todo lo que está indexado, que esté en un bloque de texto. Para eso, ustedes van a decir citanit, pero eso debe de cumplir con ciertas especificaciones. Tener más de 40 palabras, el autor, la página. Perfecto, porque son ustedes quienes van a cotejar que eso está ocurriendo. Y también va a reconocer como citas todo aquel texto que esté entre doble comillas. Una vez que hicimos eso, nuevamente vamos a los filtros y exclusiones y le podemos poner excluir las citas textuales y el texto citado, ¿cierto? Eso lo que va a hacer justamente es que me va a modificar el porcentaje de similitud y esto que estaba entre doble comillas o citado ya no me lo va a estar marcando dentro del porcentaje de similitud. Profesores, siguiente filtro que ustedes van a realizar. El estudiante tenía 38% de similitud. Y aplicando esos filtros, ahí les dejé de compartir, perdón. Es que me faltaba aplicar el otro filtro y ya se dejó de compartir. Lo vuelvo a compartir. El estudiante tenía 38% y al aplicar los dos filtros, el de texto citado y el de citas textuales, bajó a un 6% de similitud. ¿Eso qué me está indicando? Eso me está indicando justamente que gran parte del texto de mi estudiante eran citas. ¿Está bien? ¿Es lo que ustedes le están solicitando a su estudiante? Perfecto, pues sigamos trabajando, ¿no? A lo mejor me dirán, no, Tanit, aquí en esta parte del documento, en esta parte de la investigación, el estudiante ya tenía que haber entregado pues mayor análisis, pensamiento crítico, etcétera. Ah, bueno, pues entonces esa es la retroalimentación que le daríamos a este estudiante, Isaac. Oye, ya tus citas están muy bien, están completas, ahora necesitamos avanzar para que empieces a hacer el propio análisis de lo que estás investigando, necesito tu pensamiento crítico, etcétera, ¿vale? Y bueno, como también nos mostraba Ando, podemos excluir por cantidad de palabras. A eso es a lo que conoceríamos o entenderíamos como una coincidencia. ¿Y qué es una coincidencia? Bueno, pues como su nombre lo indica, se refiere a cuando dos o más personas están hablando de un tema en común, pero cuando acomodan las palabras, pues resultan coincidentes. En el orden. Vamos a verlo en vivo con un ejemplo. Vamos a leer lo que redacta aquí el estudiante Isaac, ¿vale? Aquí en colorcito, que ahora me lo está marcando en color verde. Y es que el estudiante redacta que existen herramientas y aplicaciones digitales que permiten realizar juegos o actividades de manera virtual. Me refiero aquí a las fuentes, al listado, al número 4, despliego desde el resumen, aquí del lado derecho, puedo leer lo que publicó Edunovatic y Edunovatic dice que existen herramientas y aplicaciones que permiten realizar esta retroalimentación de manera asidua y amena. ¿Están hablando de lo mismo? Pues sí, desde lo general, están hablando de un tema en común que es la educación. Pero ya en lo particular, el estudiante está hablando sobre los juegos o actividades en el aula y la publicación de Edunovatic está hablando de la retroalimentación. Dos temas ya en lo particular completamente diferentes, ¿cierto? Abrimos la publicación de Edunovatic, nuevamente revisamos que es una publicación de más de 1,500 páginas y entonces, desde mi criterio profesional, yo entiendo que no es que el estudiante se haya intentado plagiar información. Me vengo a mis filtros y exclusiones y desde aquí, como nos decía Anto, puedo excluir por cantidad de palabras, siendo lo mínimo 8 palabras y lo máximo la cantidad de palabras que ustedes consideren necesarias. 15, 20. Profesores, y esto es bien importante. Por ahí nos decían hace un momento que estábamos revisando sus preguntas. Nos decía un profesor, sí, claro, es que las similitudes pueden venir incluso, ¿cierto? En la primera hoja de datos, en la carátula.
donde todos los estudiantes van a traer el nombre de la universidad, nombre del docente, nombre de la tarea, etcétera, ¿cierto? ¿Cómo resolvemos esta situación cuando las palabras, no por cantidad de palabras, ¿cierto? Cuando queremos excluir palabras específicas desde la plataforma que les han contratado a ustedes, por ejemplo, esto que dice aquí, el presente documento ha sido creado con fines de capacitación interna para Turnitin, etcétera. Si yo quiero excluir específicamente eso, doy clic sobre ese texto y le digo excluir texto, porque no es que yo, Tanit, me haya plagiado esa información. Es que todos en Turnitin tenemos una leyenda similar sobre los documentos de ejemplo que tenemos. Muy bien, eso sobre los filtros y las exclusiones y cómo las entendemos para ir entendiendo ese porcentaje de similitud. Voy a resolver la duda que tiene por aquí Carolina antes de pasar a lo siguiente. Y dice, Tani, Turnitin genera similitudes de traducciones, es decir, que el texto original se encuentra en otro idioma. Ya le decía yo que la respuesta es sí. En un momento, Anton nos va a presentar también dónde podemos encontrar mayor apoyo, mayores recursos, etcétera. Pero sí, profesora, en ese sentido, si el estudiante está utilizando una publicación, vamos a decir, del Harvard Business Review, donde la información original la encontró en inglés e hizo la traducción al español, nosotros le vamos a decir, aquí está la coincidencia o la similitud con el Harvard Business Review, ¿vale? Muy bien, y sobre las marcas de alerta que nos platicaba Anto, pues bueno, decíamos que teníamos el texto oculto, que puede venir como dobles comillas ocultas, texto como este entre los párrafos, fíjense bien, lo voy a volver a quitar porque lo pasa muy rápido, aquí donde dice, es por lo anterior, que ante las necesidades educativas actuales, etcétera, pero si aplico las marcas de alerta, me aparecen unas letras T allí ocultas. Yo decidí poner la letra T porque no es tan grande, no es tan amplia, y visualmente pues no se reconoce en una primera instancia. Profesores, 4 años cumplí aquí en Turnitin. En los 4 años que llevo aquí, solamente una universidad, y esto es bien importante, no voy a decir ni el nombre ni el país de la universidad, me llamó la coordinadora del área académica y me dijo, oye, Tanit, a esta estudiante le están rechazando ya su titulación, concluir sus estudios, su tesis de grado. ¿Nos puedes ayudar a revisar qué está pasando? Cuando abrimos la tesis de la estudiante, tenía dobles comillas ocultas en toda la metodología. Esas comillas ocultas son porque las puso en texto blanco, porque la hoja de fondo es blanco. Lo que intenta el estudiante es que cuando ustedes apliquen el filtro de excluir citas, se excluya todo ese texto entre doble comillas. La pregunta ahí era evidente que ese estudiante ya no iba a poder concluir ya no se iba a poder titular, ya no iba a poder concluir sus estudios. Bueno, ok, corresponde, ¿no?, a esta área del comité de ética dentro de cada universidad tomar esas decisiones. Sin embargo, mi pregunta para la coordinadora fue, y esto es bien importante, mi pregunta fue, no me acuerdo ni el nombre de la coordinadora, pero le dije, esta persona, la profesora que se dio cuenta de esto, ¿es la única asesora de tesis de esta estudiante? Y pues la coordinadora me dijo, no, Tani, pues tienen 3, 4 asesores de tesis. Ella era ya casi una de las últimas. Revisamos las entregas anteriores del estudiante y las marcas de alerta en la metodología, es decir, las dobles comillas ocultas, no estuvieron desde el principio, pero sí estuvieron más adelante. Recuerden que la herramienta de Turnitin, claro que nos va a funcionar y la vamos a utilizar en el sentido de proteger, ¿cierto?, la integridad de la institución académica, de la universidad, de mi minuto. Pero, ¿qué pasa con mi reputación como docente? Y ya no le di seguimiento, la verdad, sobre qué pasó con esos otros asesores, pero pues la universidad tuvo que haber tomado una decisión sobre cuáles eran esos lineamientos y cómo los profesores anteriores no prestaron atención al documento del estudiante. Y con esto lo que les quiero decir a ustedes es, el trabajo del estudiante siempre se debe de abrir el reporte de similitud. No importa si es mi estudiante Anton Mendoza, la que siempre entrega todo muy bien, a tiempo, con las instrucciones. Como es Anton y ya tiene un 5% de similitud, ¿sabes qué? Ya, pásalo al siguiente asesor. Ya no revise su tesis. No, profesores. Siempre tenemos que abrir el reporte de similitud para entender y tener claridad sobre qué es
lo que me está entregando mi estudiante. Y como les decía Anto, no es que con estas marcas de alerta nosotros les estemos enseñando a ustedes cómo engañar al software de Turnitin. Abran su buscador y pongan cómo engañar al software de Turnitin. Y se van a dar cuenta que hay muchísima gente, pero es que hay youtubers, tiktokers que les quieren dar ideas a sus estudiantes de cómo alterar sus documentos. La pregunta es, si los estudiantes pueden encontrar esa información en menos de 5 minutos, pues claro que nuestros ingenieros también. Y por eso, para facilitarles la gestión y sus revisiones, han puesto estas marcas de alerta como un apoyo en sus trabajos. ¿De acuerdo? Bueno, en lo general no van a encontrar marcas de alerta y yo sé que esto a lo mejor suena muy dramático, ¿no? Pero es que sí es muy importante prestar atención a eso para evitar el ejemplo que les di, ¿no? Ese caso que les comenté de hace unos años que me ocurrió. Bien. Con esto, entonces, hemos hecho una segunda revisión de otro trabajo para que cada uno de ustedes, a lo mejor alguien dirá, bueno, yo sentí muchísimo más detalle con la explicación que dio Anton, a lo mejor con los ejemplos que mostró Tanit pude aterrizar o comprender mejor estas ideas, y ese es el objetivo, que de toda esta información, nuevamente, ustedes la aterricen a sus actividades y a su contexto diario. Vámonos con la última parte, que es bien importante, profesores. Digo, todo es muy importante, pero lo último que les quiero hablar a ustedes antes de regresar con Anton para que haga el cierre de la sesión es sobre el reporte de inteligencia artificial. En este momento, la Universidad Uniminuto está haciendo la renovación para tener el programa o el detector de inteligencia artificial. De los que están aquí presentes, no sé si alguien en el chat me puede comentar si hace unos meses que estuvo disponible, que estuvo como la versión beta, que estuvo abierto para en realidad todos los usuarios de Turnitin, tuvo la oportunidad de usarlo. Y se los pregunto, no tanto ante el hecho de que si la conocieron o no, gracias profesor Leonardo, sino más bien, ¿qué hacemos, Tanit? ¿Qué hacemos en lo que la universidad nuevamente tiene disponible el detector de inteligencia artificial? Porque es cierto. Y fíjense bien, profesores, nosotros desde Turnitin entendemos que las instituciones educativas enfrentan retos urgentes. Algunos de los principales retos que ustedes están enfrentando con estas nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa es entender cómo existe esa desconexión con nuestros estudiantes, si existe un plagio involuntario, cómo se están desempeñando nuestros estudiantes para realizar sus tareas, sus actividades. Y es que es cierto. La pregunta para ustedes, y esto es bien importante, ¿ustedes consideran, profesores, que es posible garantizar la integridad académica usando herramientas de inteligencia artificial generativa? Hace unos años también, bueno, he dado varias sesiones para el Uniminuto, a lo mejor las han tomado con algunos de mis otros compañeros, etcétera. Pero hace 2 años nosotros realizamos una encuesta sobre esa pregunta, si es posible garantizar la integridad académica con el uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Esa encuesta del 2023, no es que sea obsoleta, es que este año, 2025, volvimos a realizar esa encuesta. Y les voy a presentar algunos de los resultados que tenemos, ¿de acuerdo? Es muy importante entender cómo esta tecnología está cambiando a esta educación. Para ello, consultamos o encuestamos a líderes académicos, educadores, estudiantes. De todas estas personas encuestadas, 95% respondieron que consideran que la inteligencia artificial es mal empleada en sus instituciones, que puede ser aceptable o que incluso es hacer trampa. En un momento más aquí yo les estoy presentando los resultados, digámoslo así, ya digeridos para que lo podamos tener aquí claro en esta sesión. Pero les vamos a compartir el enlace para que ustedes descarguen el white paper completo, si a alguien le interesa, ¿no? Leerlo, porque es muy interesante. Pues justamente, ¿no? Es decir, fíjense, 64% de los estudiantes consideraban que era aceptable el uso parcial de la inteligencia artificial. 41% de igual forma, pero la pregunta y esta palabra clave que dice, consideran aceptable el uso parcial de la inteligencia artificial. Es muy ambigua esa palabra, ¿cierto? Parcial. ¿Parcial hasta qué punto? Les voy a compartir otra buena práctica de una profesora que nos decía, era una profesora de Colombia, colegio K-12, bachillerato.
Es un ejemplo que ustedes van a aterrizar a sus contextos y a sus actividades. Pero la profesora nos decía, Tanit, yo en las tareas que estoy asignando pongo un semáforo. De ese semáforo, yo pongo, si el semáforo está en rojo, quiere decir que los estudiantes no pueden usar inteligencia artificial en esa tarea para nada. Muchas gracias, Anto. Por ahí Anto lo está poniendo en el chat. No lo pueden usar ni para revisar su ortografía, ni para que les dé resúmenes, nada. ¿Por qué? Porque en esa tarea la profesora quería leer lo que el estudiante redactó dentro de su pensamiento crítico completamente. Si la tarea estaba en el semaforito verde, quería decir que los estudiantes podían usar la inteligencia artificial y ya ella ponía las características, ¿no? A lo mejor para hacerles un resumen, para lluvia de ideas, para corregir su estilo y su redacción. Muy interesante, ¿cierto? Y esto dentro de las prácticas que nosotros hemos ido recopilando por parte de ustedes y que se las compartimos. El enlace que nos está compartiendo en el chat Anto nos lleva a esta página. Les voy a pedir, ustedes deben de poner su nombre, apellido, correo electrónico y entonces van a recibir a través del correo electrónico el white paper completo para que ustedes lo puedan revisar, ¿de acuerdo? Y les vamos a compartir más recursos. No solo es la investigación, sino cómo aterrizamos o cómo aplicamos todo esto, Tanit, a nuestras actividades diarias. Porque entonces, dos de tres de los estudiantes encuestados reconocen que usar herramientas de inteligencia artificial generativa es tomar atajos, ¿no? Para poder realizar sus trabajos. Y bueno, 1 de cada 3 líderes educativos o estos educadores consideran aceptable el uso de la IA. Y bueno, hay opiniones diferentes sobre lo que es aceptable totalmente. Mi pregunta aquí para ustedes es, ¿ustedes están autorizando y enseñando a sus estudiantes a usar las herramientas de inteligencia artificial generativa? Muchos de los docentes, cuando hacemos esta pregunta, nos dicen, no, Tanit, no estamos en este momento enseñando o permitiendo a los estudiantes cómo usarla. Perfecto. Y es que así como el reporte de similitud, donde nosotros, Training, no somos ni juez ni parte sobre el uso de estas herramientas, es lo mismo con la herramienta de inteligencia artificial generativa. Nosotros lo que les vamos a dar a ustedes es un porcentaje. Les vamos a marcar, les vamos a subrayar en color azul qué tanto fue redactado por la inteligencia artificial. Y es que tampoco podemos negar que, por ejemplo, APA ya tiene un statement, ¿cierto?, de cómo citar, referenciar a estas herramientas de inteligencia artificial generativa. Muy bien, exacto, profesor Diego, ¿ok? Hacer un uso adecuado de las mismas. ¿Y cómo lo vamos a lograr, profesora Catalina? Ahora les vamos a dar algunas estrategias. Aquí tengo en pantalla también una taxonomía, existen muchas. Estamos aquí como referencia usando la taxonomía de Bloom, que hace 2 años, a partir de este uso más de las herramientas de inteligencia artificial dentro de la educación, igual tuvo una modificación, porque ya no pretendemos que el estudiante solo recuerde, comprenda, aplique, analice o incluso justifique sus investigaciones, sino que ya estamos hablando de un orden superior dentro de este pensamiento, donde esperamos que los estudiantes incluso propongan soluciones alternativas, ¿cierto? ¿Para qué? Para el uso de esas herramientas de inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo vamos a usar o cómo vamos a entender el reporte de inteligencia artificial generativa? Nuestro detector de inteligencia artificial en este momento, brevemente nada más para que ustedes sepan, está disponible en 3 idiomas, inglés, español y japonés. Para que el reporte de inteligencia artificial funcione, el documento va a tener que tener más de 300 palabras, porque lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a analizar frases completas y las vamos a comparar una contra la otra dentro del documento del estudiante para poder darles a ustedes ese porcentaje de similitud de qué tanto fue redactado por la inteligencia artificial o por un humano, ¿vale? Mientras entonces entendemos todo esto y lo vamos trabajando con nuestros estudiantes, ¿qué acciones yo puedo tomar como docente? Ya sea a corto o mediano plazo, para garantizar que ese es el pilar fundamental, nuevamente, la integridad académica usando estas herramientas de inteligencia artificial generativa.
Lo primero es que vamos a reelaborar o incluso elaborar estas políticas de integridad académica. Y aquí muchas veces los docentes nos dicen, sí, Tanit, claro, una vez que la universidad me diga cuáles son las políticas sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, entonces yo las voy a empezar a utilizar. Y digo, es cierto, hay muchas universidades que institucionalmente dicen, vamos a establecer estas características, este rango, y eso nosotros desde Turnitin siempre lo vamos a respetar. Pero también nosotros como docentes podemos empezar a tomar estas acciones dentro de crear códigos de honor de la clase, como este semáforo que les decía de la profesora, o crear estos compromisos de honestidad para una actividad. Enseñar a nuestros estudiantes qué es lo que esperamos de ellos, cómo podemos usar esas herramientas, decidir qué es aceptable y qué no es aceptable, ¿cierto? Dentro de las tareas o asignaciones que vamos dejando. Vamos a establecer estas expectativas y sobre todo mantener esa comunicación abierta con nuestros estudiantes sobre lo que sí y lo que no van a estar haciendo. Vamos a centrarnos en el pensamiento crítico. Vamos a hacer estos ajustes a nuestras tareas para que sean motivantes y retadoras y que el estudiante no se sienta únicamente con esa necesidad de que diga, ay, la tarea de Tanit se entrega el lunes y es domingo y no he hecho nada. A ver, herramienta, sin decir ninguna en específica, genérame esta tarea y que solo copie y pegue. Y eso lo vamos a hacer también a través de que las instrucciones se incorporen historias personales. ¿Por qué? Porque al incluir estas instrucciones donde también se generen estas historias, aunque la herramienta de inteligencia artificial la pueda crear, pues también si yo como persona tengo que aplicar algo en mi contexto, en mi comunidad, en mi día a día, eso va a generar que yo también como estudiante me implique dentro de estas actividades. ¿De acuerdo? Y lo más importante para mí en este momento es aprender o empezar a entender, a evaluar el proceso y no solo el producto final. Solicitar a nuestros estudiantes, y ahora nuevamente Anto nos va a decir, porque esta sesión es exclusiva para ustedes, pero nosotros tenemos sesiones abiertas y gratuitas a las cuales ustedes se pueden unir para generar este tipo de discusiones con docentes de otras áreas, de otras universidades, etcétera. Pero entonces ya no solo entender el resultado final, sino todo el orden de ideas, todo el proceso que fue generando mi estudiante para lograr ese objetivo final. ¿De acuerdo? Voy a darle la palabra a Anto nuevamente para que nos ayude con el cierre de la sesión. Yo les agradezco mucho a todos y todas ustedes sus atenciones, toda su participación. Vamos a compartirles recursos adicionales, vamos a compartirles materiales en un momento más y para que podamos ir avanzando por aquí. Muchísimas gracias, Anto. Anto, no te escuchamos. Creo que solo, por favor, si puedes abrir tu micrófono. Tienes el micrófono cerrado. Ajá. Ah, sí. Y Angie nos está dejando por aquí, perdón, profesores. Ah, sí, el enlace para que por favor también registren su asistencia. Gracias, adelante, Anto. No, muchas gracias y muchas gracias ahí por la notificación, ahí se me fue el clic. Bueno, como les habíamos comentado al principio, les vamos a compartir estos recursos adicionales a los que ustedes tienen acceso. Ahorita en un momento en el chat se los comparto. Van a encontrar pues diferentes artículos, ebooks, reportes, entradas de blog, infografías. Miren, vamos a explorarlo, ¿no? Un poco para que vean a dónde los va a dirigir estos diferentes links que les vamos a compartir. Y como les decíamos, pues bueno, hay tanto para ustedes como para su desarrollo profesional, como para compartir con sus estudiantes. Tenemos ahí listas de cotejo para promover la integridad académica, un uso adecuado de IA, etcétera, etcétera. Entonces, dense un tiempo para revisar estos diferentes recursos. Aquí en el chat les dejo justamente los que nosotros pues creemos que pueden ser muy valiosos para ustedes en este momento y también pues el tema de las sesiones en vivo. Cada mes tenemos diferentes, hay en diferentes idiomas, por supuesto, pero intentamos abordar la amplia variedad de inquietudes que pueden tener
los y las docentes respecto al uso de inteligencia artificial, de los reportes de similitud, de dar retroalimentación efectiva a nuestros estudiantes. Así que ustedes pueden suscribirse de manera gratuita, elijan el horario que mejor les acomode y la fecha que mejor les acomode. Ahí les esperamos. Y bueno, pues ya por último, les queremos pedir su apoyo, dándonos su opinión en esta breve encuesta. Para quienes tengan por ahí su teléfono celular, pueden escanear el código QR, y si no, para quienes quieran acceder a través de este chat, por favor, háganlo aquí en este vínculo. Por favor, seleccionen para evaluar mi parte de la exposición, la parte de otro. Yo me estoy integrando recién al equipo de Turnitin, así que ha sido un gusto compartir con ustedes lo que he aprendido aquí y también lo que pude aprender en mis años de experiencia docente. Seleccionen el nombre, bueno, escriban el nombre de Anton, o también pueden seleccionar directamente el nombre de Tanit. Les agradecemos muchísimo, abrimos el espacio por si hay alguna pregunta para también no tomar mucho de su tiempo, y pues gracias por su participación. Fue muy enriquecedor leerles, saber su experiencia con nuestras herramientas, y también esperamos que les sean de muchísima utilidad en esa importante labor que tienen ustedes en la formación de nuestros futuros profesionales. Que tengan excelente tarde. Si hay alguna pregunta, tenemos algunos minutitos para resolverlas. Gracias, Santo. Y creo que una de las preguntas principales fue sobre la grabación. Recuerden que el enlace de asistencia lo compartió Angie. La grabación quedó directamente a cargo de la universidad, ya que es su plataforma de Teams, y nosotros le vamos a hacer llegar un correo de seguimiento a su administrador de la plataforma con los recursos que les compartimos, todos los enlaces, por si alguien en este momento no los pudo abrir o los va a ver después. Y por favor, cualquier duda sobre cómo acceder o cómo activar las herramientas dentro de Canvas o dentro de Moodle, de igual forma, acercarse con su administrador de la plataforma Turnitin, en este caso Angie. De igual manera, no sé si quieras dar algunas palabras de cierre para que tus profesores sepan a dónde acercarse. Muchas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias, Anton. Muchísimas gracias, Tanit, por este espacio súper valioso de capacitación. Profes, les pido una feliz tarde y muchísimas gracias al equipo de Turnitin. Que estén muy bien. Muchas gracias igualmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.